ella me buscó a mí, esta persona me buscó a mí, se manifestó conmigo y yo le preguntaba una de las veces, yo le preguntaba dentro de mis sueños que qué era lo que él quería. Y él me dijo, pues es que yo lo que quiero es que me encuentren y que crean lo de mi novia, porque mi novia está embarazada de mi hija y no van a creer que es mío. Cuando yo contacto a su familiar para decirle, oye, es que tu cuñado me buscó, vino a mí, En porque sueños. en mis sueños, me dijo el lugar exacto donde él estaba y sí, al final del día, después de 3 días de búsqueda, yo le dije, vete al estado donde él me indicó. Le dije, vete al Estado de México, vete a CEMEFO y búscalo porque lo vas a encontrar ahí. ¿Qué tal, amigos de No Mires por la Ventana? Bienvenidos a un episodio más de esta su casa, su canal, el podcast de su predilección. Yo soy su amigo Quique Huerta y hoy por demás contento de poder llegar a ustedes a través de sus dispositivos. Mando un saludo a toda la familia mexicana, a la comunidad latina alrededor del mundo, sobre todo a nuestros amigos y hermanos en Estados Unidos. Un abrazo grande para todos ellos. Gracias por sus mensajes, sus preguntas, sus saludos y sigan revisando su suscripción en el canal. Esperamos sus comentarios y sus likes. Y sin más ni más, bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Seguramente habrán ya tenido la oportunidad de leer algo en la descripción, donde además estarán sus redes sociales y estoy muy seguro de que pronto la estarán contactando. Simplemente Laurita, ¿no? En ese nombre en diminutivo hay cosas tan grandes, tan impresionantes como la plática fuera de cuadro que acabamos de tener. Pero te saludo y te invito a que te presentes con la comunidad, que van a estar un poco extrañados de no poder ver tu rostro, pero por el tipo de trabajos que tú haces y tus clientes entenderán el por qué permanecerás en el anonimato. Pero bienvenida, Laura. Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que es mejor mantenernos así. Mucha gente me conoce por lo que hago, por lo que hacemos. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y me gustaría empezar con algo que hace mucho tiempo no hacíamos, pero justo te platicaba porque me preguntaste, oye, Kiki, ¿cómo fue que empezaste con esto del tema paranormal? Y yo te decía, en contraste, era un niño muy, muy miedoso, ¿no? No estaba familiarizado con el tema paranormal, no me habían sucedido cosas a pesar de que, pues en mi intelecto infantil sí creía que hubiera algunas cosas más allá de lo que vemos en este mundo material. Pero en el caso de Laurita, pero Laurita no la que queremos, la mujer, la talentosa, la del don, Laurita la niña, la pequeña. ¿Cuál es el primer contacto de Laurita con el mundo paranormal o esotérico? No sé cuál haya pasado primero y cómo haya sido para ti. Bueno, yo crezco con mis abuelas, mi abuela materna y mi bisabuela. Mi bisabuela era pues la que nos mantenía, la que nos daba el dinero para comer. Y yo cuando era bebé pues no sabía de dónde llegaban, ¿no? De dónde eran los recursos. Entonces yo me acuerdo muy bien que tenía como, ¿qué será? 4 o 5 años, como toda niña que quería saber qué cosas hacían adentro de un cuartito donde mi abuela se metía. Una vez me asomo por la una vez me asomo por la ventana y veo a mi abuela que está con una persona hablando en una mesa y yo me asomé por la ventana para ver qué hacían ahí, ¿no? O qué hablaban. Cuando me asomé, pues yo vi a mi abuela que estaba con esta persona, pero eran 2. Y cuando volví a ver, ya no eran 2, eran 3. Y era una sombra negra que yo vi al lado de mi abuela. Y en ese momento me espanté, grité, mi abuela salió y me dijo, ¿qué viste? Y entonces yo le dije, es que había alguien al lado tuyo, había una sombra negra al lado tuyo. Entonces me dice, bueno, eso te pasa porque hay cosas que no debes de ver. Mi abuela me dijo que me fuera, me calmó, y entonces ya me llevó con mi otra abuelita y me dijo que qué había pasado. Le conté lo que había pasado y me dijo que describiera a la sombra que había visto. Le dije, es que era una sombra negra, como una persona que estaba al lado de mi abuela. Entonces mi abuelita, que era la que curaba,
me dijo que esa sombra era la que le ayudaba a curar a las personas, pero mi abuela se cuenta que ella hacía limpias, leía el tarot, leía la baraja, curaba a las personas con hierbas. Y entonces mi primer encuentro con lo paranormal, porque eso fue un fantasma, lo que yo vi, un fantasma, una entidad, pues un ente, fue a esa edad, como de 4 o 5 años. Y a raíz de ahí, pues yo te decía, esto puede ser adquirido o puede ser heredado. Adquirido, ¿por qué? Porque hay muchos libros de tarot, hay muchos libros de magia donde tú puedes leer y pues ya lo puedes hacer. Pero cuando ya lo traes como por herencia transgeneracional, porque bueno, es mi bisabuela, es mi abuela, es mi tía, es mi mamá y soy yo. Somos nosotros y mi hijo, el más pequeño, también puede ver cosas. Puede ver gente muerta, dice él. Como la película, y es que muchas veces supera la ficción. ¿Cómo lo tomas en ese momento? Porque supongo que era algo relativamente natural. No, para mí en ese momento no era natural. Para mí en ese momento me dio miedo, me dio mucho miedo. Por ejemplo, mi tía veía igual cosas y a ella le daba mucho miedo. Lloraba, se escondía. Ella se cohibía y decía, no quiero verlos. Y pues son cosas que tienes, que te llegan solitas, sin buscarlas. Están ahí al final de cuentas, no nos vamos del todo. Pero Laura crece, ¿no? Sí. Laura crece y antes de convertirse en la Laurita que conocemos ahora y que es muy popular en la región donde estamos nosotros, algo despierta en ti en algún punto el don y lo empiezas a ejercitar más que por compromiso, porque tal vez las circunstancias de la vida te ponen ante una situación que me platicabas hace un momento y es ahí donde ya la cosa empieza a tornarse distinto, el miedo se pierde y ahora comienza la aventura. ¿Cómo lo viviste? Mira, antes de que mi abuela falleciera, mi abuelita, la que hacía esto, ella me dijo una vez algo que nunca se me va a poder olvidar. Me dijo, lo que tú tienes es un don que tienes que experimentar y que tienes que hacerlo. Pero este don no lo vas a hacer para lucrar ni para hacer el mal. Este don lo tienes que ocupar tú para ayudar a las personas y estas personas te tienen que retribuir a ti lo que ellos quieran. Tú nunca le vas a poner un precio a lo que tú haces, porque lo que tú haces no tiene precio. Y en realidad así es. Y ella me dijo unas palabras textuales que fueron, brujo que cobra no sirve. Entonces yo tenía 18 años, como a los 20, 21 más o menos, me voy a Acapulco. Y ahí en Acapulco tenía una situación económica pues muy difícil, muy, muy difícil. Una de las compañeras que estaba conmigo me dijo que iba a llevar a una amiga a leerle la baraja española. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, porque yo lo puedo hacer. A mí consígueme la baraja española y yo te la leo. Pero yo se lo dije con una seguridad, Quique, que yo dije, no, pues ella se la creyó, pero yo no tenía ni idea de cómo se hacían estas cosas. Yo lo veía así porque mi abuela lo hacía, ¿no? Pero yo no sabía cómo hacerlo, yo no sabía cómo interpretarlo. Yo jamás le había leído la baraja española a alguien. Entonces yo me acuerdo que cuando ella llegó y me dio la baraja, yo la revolví, y yo me acuerdo que yo mientras la revolvía, yo decía, abuela, por favor, por lo que más quieras, díctame, dime, yo no sé, pero necesito comprar leche, necesito comprar pañales y necesito que me ayudes. Tu abuela ya había trascendido. Sí, mi abuela ya había muerto. O sea, le hablabas al espíritu de tu abuela, auxíliame. Claro, sí, ayúdame. Incluso ahorita cuando paso alguna situación fea, siempre les hablo a ellos, a los que ya no están, para que me ayuden. Y esa vez llegó y partió y te prometo que yo sentí la presencia de mi abuela que llegó. Yo la olí cuando ella llegó, porque mi abuela fumaba muchísimo. Entonces yo llegué a oler esa señora, cómo olía y siempre andaba de mandil, y yo vi una sombra como si fuese ella. Y yo le dije, pues ya que estás aquí, dime. Y yo me acuerdo que le dije absolutamente todo a esa muchacha, a esa señorita que llegó en ese momento, y quedó feliz. Y esa muchacha me trajo a otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra, hasta que llegué a ser la bruja de renacimiento en Acapulco. Entonces se fue haciendo muchísimo más grande. Y entonces ya ellos
pues ya no tenía yo tanta necesidad, porque pues no todo el mundo te paga. A veces hay gente que llega y te dice, ¿sabes qué? Me urge que me leas el tarot y te traigo una bolsa, o te traigo café, o te traigo huevos, o te traigo cosas materiales, porque tampoco tienen dinero en ese momento y yo todo lo acepto, todo, absolutamente todo. Laurita, tú acabas de decir algo que no lo había escuchado en la plática previa, bruja, ¿no? De repente, para uno fuera del tema esotérico, es una palabra fuerte que desconocemos muchas veces, aunque sabemos que vamos a ir a una persona que se dedica a este tipo de cosas, nos cuesta un poquito de trabajo. No sé, como al contrario de decirle, licenciado, arquitecto, buenas tardes. Tú eres Laurita ahora, Claro. pero te defines como bruja. Claro, porque al final del día eso somos, personas que movemos energías, personas que podemos ver más allá, personas que podemos ayudar, y eso es una bruja, solamente me hace falta volar. Nunca has volado. Sí, en avión, pero con mi escoba no. ¿Te gustaría? Claro. Tenía yo como 15 años, vivíamos en Ciudad de México, y sí volé, una vez sí volé. Mi abuela estaba curando esa casa, porque estaba en obra negra, había un hoyo donde estaba el segundo piso, donde iban a hacer las escaleras, y nosotros teníamos la sala por ahí, y entonces yo me acuerdo que yo vi algo que cayó, un hombre que cayó de la parte alta hacia abajo, y se escuchó, cuando tú caes, se escucha, ¿no? El tras. Entonces se escuchó, y yo salí corriendo por mi abuelita, y yo le dije, alguien se metió a la casa. Mi primera impresión fue, alguien se metió a la casa. Entonces mi abuela se va, y se va, y no hay nadie. No, es que se metió al cuarto, a este cuarto, y ahí está. Y mi abuela no, pues no es nadie. Entonces cuando mi abuela se voltea y le digo, es que te prometo que yo lo vi. Y entonces cuando mi abuela volteó, yo estaba levitando, estaba flotando. Entonces mi abuela en ese momento me empezó a agarrar y fue una lucha entre quién sabe quién y yo y mi abuela, que mi abuela me jalaba hacia un lado y la otra cosa me jalaba hacia otro lado. Y fue feo, fue muy feo porque salí volando. Después de ahí me avientan porque mi abuela empieza a orar, a decir muchas cosas y me avientan y caigo en el piso, ¿no? Cuando yo despierto tenía yo llagas aquí en mis manos, en mis costillas, tenía yo moretones de esa vez. Entonces sí he volado. Esa es otra historia muy distinta. Sí, ¿no? sí he volado entonces. No algo voluntario. Sí, pero sí he tenido... Porque como hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay espíritus que solamente quieren ver la luz, pero hay espíritus de maldad, de oscuridad, ¿Tú que hacen mucho consideras, daño. porque esto lo he preguntado a otras personas y además aceptan y reconocen, como lo has hecho tú ahora, que está el mal y el bien y que algunos brujos o brujas o personas que se dedican al tema esotérico, pues a veces se van de un polo al otro o simplemente se quedan en uno de los dos lados? Hay otros que consideran que pueden estar en medio o fluyendo de una parte hacia la otra porque al final somos una dualidad. Pero en tu caso, Pues es que depende de cómo me agarres. Porque hay personas que vienen y que me dicen, quiero que hagas o que me ayudes a hacer esto, que es para quitar. Normalmente yo quito. Abro caminos, hago que a lo mejor llegue la abundancia un poquito más rápido. Hago cosas para que la gente pueda estar bien. Nunca hago cosas malas, nunca. Debería, porque todo el mundo dice, el karma te lo va a pagar. Y yo veo que la gente que es muy mala y está con vida, se la pasa muy bien, ¿o no? la mayoría desafortunadamente. Se la pachanguean muy bien. Entonces, a veces, lo único que hago es no generar o no hacer que las personas odien más a las personas que les hacen daño. Sanar Sanar. es parte de... Y además, bueno, de aquella bruja de Acapulco a la que conocemos ahora, seguramente habrán pasado no solo un par de años o más. Bueno, yo quiero pensar, porque no eres una persona tan mayor. Estamos chavos todavía. No, soy mucho mayor que tú. Pero no lo digas. Pero bueno, las anécdotas seguramente no han faltado y además empezaron a llegar personajes peculiares a tu vida que te empiezan a buscar. No me malinterpretes, no necesariamente por interés, pero sí por tus habilidades, reconociendo en ti una persona talentosa, porque te ubican
quienes me han recomendado hablar contigo como alguien muy certera Gracias. en lo que tú haces. Y tú lo reconoces también. Es lo que me gusta mucho, que te das ese valor de decir, yo tengo un alto porcentaje de efectividad en las cosas que yo veo y te digo, ¿no? Y empiezan a llegar algunas personas a tu vida como clientes, otros que se quedaron como amigos y que pasaron y trascendieron Sí, también en sí, esa sí, calidad. sí. ¿Cómo fue? Pues mira, ¿cómo fue? No te puedo decir. Yo creo que la mejor recomendación que puede haber es la que se da de boca en boca. Yo no sabía que iba a estar aquí contigo, por ejemplo, y sin embargo llegué. Entonces, yo por mi vida han pasado diputados, senadores, contralores de algún partido muy importante del estado, han pasado maestros, han pasado, me acuerdo que una vez me di, porque me doy el lujo, bebé, me doy el lujo de, si viajo más de 3 horas para atenderte, necesito que me pagues el vuelo y me lo pagan. El vuelo y hotel, bien, o sea, no creas que cositas, no, no, bebé, ni Airbnb o cómo se llama la cosa, Airbnb, sí. esa cosa, no, no. Entonces he ido a Guadalajara a ver, personas muy influyentes que viven en una zona muy, muy nice. Pero pues, por ejemplo, también mi abuela le leía el tarot a Lupe Esparza, al de Bronco, por ejemplo, y era su bruja personal de Lupe Esparza. Lupe Esparza estuvo en Tuxtepec hace ya algunos años. Claro, Bronco estuvo claro, aquí. y lo fui a ver. Tenían una cercanía. Laura, pero además, el hecho de que tú tengas esa calidad de cliente representa un reto y muchas veces un riesgo. Sí, porque, por ejemplo, llegó una vez un senador y yo me sentí secuestrada. Porque llegó una camioneta negra a decirme, Laurita, y yo, sí, la busca el señor, súbase. Y yo, no, sí, ¿cómo? O sea, Si yo no sé era el de las quién, flores sí, precisamente. no. Le manda unas flores el patrón. Y te No. lo prometo que yo me sentí súper secuestrada. ¿Y a dónde voy? Y me llevaron a un hotel en Veracruz muy nice a leerle el tarot al senador. Entonces, sí, y le gustó al senador que después me contactaba para algunas cosas, ¿no? ¿Qué buscan ellos, Laurita? Supongo que son cosas muy específicas. Pues cómo les va a ir en el poder, qué tanto les va a quedar, si los va a ayudar tal persona que les prometió el apadrinamiento, esta persona me está jugando bien, me está jugando chueco, eso es lo que buscan en mí. Que las personas con las que estén sean leales. ¿Te ha tocado darles mensajes complicados? Mucho. ¿Desfavorables? Mucho. ¿Alguno que recuerdes? Sin rayar los cuadernos, naturalmente. Híjole, creo que mi mejor amigo, yo te contaba que vi un viernes cuando le leí las cartas, yo vi su muerte. Y te vuelvo a repetir, cuando esto es de herencia, tú ves el panorama completo. Tú ves colores, ves lugares, ves la ropa que va a traer, la hora en que va a morir. Y a mí me tocó ver eso y se lo dije. Y cuando a mí me dijeron, yo había hablado con él a las 8 de la noche, y cuando a mí me hablan 8:45 y me dicen que lo mataron, como yo dije, como yo lo vi, fue algo que a mí, lejos de decir, wow, qué fregona soy, lo vi, fue algo que yo me dolió muchísimo. Y hasta la fecha te puedo decir que ha sido una de las muertes que he visto, que he hecho, les he dicho, y ha sido algo de lo que más me ha marcado. Porque mi vida es un antes y un después de él. No es fácil, sobre todo cuando es alguien a quien nosotros tenemos en alta estima. Es complicado, seguro, y es un reto dar este tipo de mensajes. Y además de que tu don va a parecer cliché y va a sonar a frase de película, pero conlleva una gran responsabilidad. También conlleva carga y pérdidas, no solo en el sentido energético, espiritual y anímico, sino muchas veces en el tema de un gran cariño que uno suele llegar a tener por las personas. Y me recuerdas muy rápido una película, no tengo el nombre ahora, pero era Anthony Hopkins, que es una especie de policía retirado, que tiene el don de que cuando toca una persona
puede ver algunas cosas de su futuro y cómo le va a ir. Y en esa película se van desenvolviendo y el otro, la contraparte que es una especie de asesino, empiezan a descubrir que lo que él hace es que tiene el mismo don, pero que a quienes empieza a desvivir son personas que van a ocasionar sufrimiento a alguien más, ¿no? O que iban a morir de una manera muy trágica, y entonces él como que en su mente les da como la ventaja de morir en paz de una manera distinta. Y esa es una de las cosas que lleva al protagonista de la película como a retirarse del tema de la policía y a evitar tener el contacto con la gente, se retrae, se aleja. Supongo que con los años es algo que va a pasar. Tú eres una persona alegre, por lo poco que hemos platicado y porque nos conocemos de algunos años, ¿no? Y ya me empiezan a llegar algunos recuerdos. Pero ¿crees que puedas caer en algo similar, que en algún momento digas, me voy a retirar de esto ya no quiero saber? Híjole, ¿sabes qué? Yo lo dudo porque las cosas no las buscas, las cosas te buscan. Yo, por ejemplo, tuve un caso de las primeras veces que vi a gente muerta que me pidió ayuda para saber que la gente, que sus familiares lo encontraran, porque él había muerto en otra ciudad. Entonces, ella me buscó a mí, esta persona me buscó a mí, se manifestó conmigo. Y yo le preguntaba una de las veces, yo le preguntaba dentro de mis sueños que qué era lo que él quería. Y él me dijo, pues es que yo lo que quiero es que me encuentren y que crean lo de mi novia, porque mi novia está embarazada de mi hija y no van a creer que es mío. Cuando yo contacto a su familiar para decirle, oye, es que tu cuñado me buscó, vino a mí. En sueños. En mis sueños, ajá. Es que no es un sueño, ¿sabes? Hoy puedo decir que sí lo interpreto como un sueño, pero no es un sueño, porque al final del día ellos llegan. Tal vez te toman en tu nivel más bajo de descanso, donde pueden ellos llegar. Pero, por ejemplo, yo dormía durante el día y lo veía, durante la tarde y lo veía, durante la noche y lo veía. Así me tuvo hasta que lo encontraron. Y no me dejaban dormir, no me dejaba comer, no me dejaba nada porque querían que lo encontraran. Cuando ya por fin me hizo caso, ellos se dieron cuenta que en realidad su cuñado no aparecía, pero no sabían qué ropa llevaba. Y yo le dije la ropa que llevaba para la hoja de búsqueda. Y ellos me hicieron caso. Pusieron que llevaba unos tenis Converse, un pantalón de mezclilla, en la parte del dobladillo del pantalón llevaba un hoyo. O sea, se podía ver a simple vista una playera blanca y una gorra. Esas fueron la descripción de su ropa que yo le di. Me dijo el lugar exacto donde él estaba. Y sí, al final del día, después de 3 días de búsqueda, yo le dije, vete al estado donde él me indicó. Le dije, vete al Estado de México, vete a CEMEFO y búscalo, porque lo vas a encontrar ahí. Yo le dije, tiene un balazo en la cabeza. Y para esto yo, cuando vi a la persona que llegó en mi sueño, yo nunca le vi sangre, por ejemplo. Nunca le vi sangre. Y cuando yo le dije, es que su novia está embarazada de su hija, de la niña, él me dijo, estás loca, o sea... Él no se los había dicho. No, y aparte la chava ni siquiera sabe que está embarazada. Ah, ok. No se ve que está embarazada, o sea, tenía como 1 mes y medio más o menos. Por eso es que la familia no iba a creer que era de él, porque la muchacha tenía como 1 mes y medio de embarazo y ellos no se habían dado cuenta. Y al final lo encontraron en el Estado de México con un balazo en la cabeza y con el tiempo, cuando llegó el cuerpo, se dieron cuenta que la muchacha, yo le dije, es que tú estás embarazada, porque para esto, como ya no me dejaba dormir, yo estaba ahí, ¿no? Me tuve que ir a verlo. Yo le dije, es que tú estás embarazada, y él me dijo, no. Y en ese momento hicimos la prueba y estaba embarazada. Y le dije, es una niña. Él me dijo que era una niña. Y cuídenla y ayúdenla. Y hasta la fecha todavía tengo contacto con ellos y sí, fue una niña. Es algo que alguna vez te imaginaste que fuera a pasar en tu vida. No,
Hay cosas como estas que son difíciles, pero también gratificantes, porque Sí, claro. pues te deja algo que tú hiciste bien, lo estás haciendo bien. ¿Esto es a capricho, Laurita, o son cosas? Porque lo platicábamos hace rato y coincido contigo cuando dices, están ahí esperando algunas veces, sí, quieren que tú los veas. Muchas de las otras se están escondiendo y quisieran no tener contacto desde ese letargo, ese espacio donde están deambulando porque con algo quedaron prendidos a nuestro mundo material y no han podido trascender. Y naturalmente alguien me lo decía, oye, pues si tú vas caminando en la calle y escuchas tu nombre vas a voltear. Claro. Y con los espíritus es similar. Si estamos hablando de estas cosas y hay una energía con la que de repente hagamos una coincidencia, pues se va a manifestar y se va a presentar. Claro. Pero en este caso en particular, de alguna manera, él va a ti a buscar la ayuda. Te lo pregunto por esto, si es a capricho o no, porque están estos juegos de contacto espiritual como la Ouija y otros tantos que se han puesto de moda en redes sociales que parecieran, desde mi punto de vista, someter a estos espíritus para obligarlos a que se manifiesten. Desde tu punto de vista, ¿cómo funciona? No, yo siento que son portales que tú puedes abrir. Son portales que tú puedes abrir, pero normalmente cuando abres un portal y no sabes canalizar, ¿qué es lo que pasa? Pues van a llegar puras cosas feas, puras cosas malas. No siempre va a haber un espíritu bueno, porque se supone que los espíritus buenos descansan, pero los malos son los que están alrededor, los que están buscando quién me hace caso para que yo pueda salir. Por ejemplo, en mi caso, este chico llegó, porque no iba a poder trascender. 2, porque su cuerpo no iba a ser encontrado y él no iba a poder descansar hasta que no fuera su cuerpo encontrado. Y 3, porque tenía que ver por esa hija que él dejaba. Entonces, yo siento que este tipo de cosas como la Ouija, como los péndulos que luego, que luego hacen, por ejemplo, a mí me gusta, y de hecho tengo un canal en TikTok, pero me gusta porque hay ciertas cosas que sí son buenas, pero hay ciertas cosas que no son buenas, porque estás abriéndole como la puerta a las entidades obscuras y luego no saben cómo cerrarlas. Y luego pasan cosas feas, graves, y ya no saben cómo controlarlo. ¿Te ha tocado atender Claro. algún caso así que recuerdes en este momento? Claro, me ha tocado. Me tocó, por ejemplo, una vez una señora que vino desesperada porque su hijo empezaba a cortarse y no sabía por qué, pero que su hijo más pequeño veía a una persona que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Pero entonces cuando yo llegué a esa casa, yo le dije, bueno, puedo limpiar tu casa si quieres, ¿no? De armonizarla, quitar malas energías. Cuando llegué a esa casa, lo primero que haces es, cuando hay alguna entidad obscura, normalmente el cuarto o la habitación o el lugar donde esta entidad está, es muy fría. Aunque tengamos de este lado calor, tú te paras en esa esquina donde ves y ahí está frío, en ese lugar está frío. Entonces yo cuando vi la casa toda era fría, o sea, era fría, muy, muy, muy fría. Empezaba a ver como grietas de moho en las paredes, en el techo. Y entonces yo le dije, es que abrieron un portal y no lo cerraron. Y entonces permitió que muchos seres descarnados salieran y ya no lo pueden controlar. Entonces me dijo la muchacha, porque para esto ella era cristiana. Por cierto, la mayoría de las personas que luego me buscan son muy creyentes de Dios, cristianos que están en contra de la brujería y me buscan. Entonces ella era una cristiana y me buscó y yo le dije, no, pues es que abrieron un portal y ella me decía, no, ¿cómo crees? Si nosotros somos cristianos. Le dije, sí, abrieron un portal, hay un portal abierto. Por eso es que tu casa está así, por eso es que el niño está así. Y ella me dijo que no y me juraba y perjuraba que no y que no y que no. Cuando le dije, déjame hablar con el niño llegó a mí y le dije, abriste un portal y no sabes cómo cerrarlo. Y el niño me dijo, es que solamente jugamos a la Ouija. Y me quedé viendo a la mamá y le dije, ¿qué onda? O sea, te dije. Entonces sí, es muy difícil sacar a las personas, a los entes, a los descarnados de una casa. No, es lo más difícil que puede haber. Mi abuela se murió, la que me heredó, mi bisabuela,
murió justamente de eso, limpiando una casa en México. Cuando ella limpió esa casa para sacar demonios que había en esa casa, se quedó ahí, ya no pudo como regresar a su mundo normal y cayó en una enfermedad le dio como un derrame cerebral muy fuerte. Y a veces las personas dicen, no, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, al final del día ocupas mente, ocupas energía, ocupas todo de ti. Y yo en ese momento le dije, bueno, tú eres cristiana, háblale a tu pastor, al que yo fui a ver, háblale a tu pastor y dile que venga a ayudarte a cerrar este portal, porque yo no me voy a arriesgar pues puedo llegar a morir con la experiencia de mi abuela, con tal de cerrar algo que hizo un niño de manera... imprudente, digamos, ¿no? Jugando. Uh-huh. Fíjate que no me había tocado escuchar algo así que fuerte el caso de tu bisabuela, pero yo sí creo firmemente en que está conectado todo. He escuchado recientemente a un médico, es español, mayor, sobre los 80 años, tal vez un poco más, Manuel Sanz Segarra, incluso acaba de sacar un material, un libro, donde habla sobre la supraconciencia, que no es otra cosa que la conciencia primera, a lo que le llamamos el creador del universo, o desde nuestra religiosidad, el nombre que le queramos poner a Dios, ¿no? Y esa conexión intrínseca que hay entre ese ser creador y nosotros, y que vive en nosotros, y que hay una conexión innegable. Y sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte y cómo son esos procesos cuando ya declaraste clínicamente a alguien fallecido, pero de repente a los 10 minutos recupera la vida y la conciencia y te platica que estuvo en tal o cual lugar, que vio la luz al final del túnel y otras tantas cosas que hemos escuchado. A eso se dedica este hombre. Y te da, desde el punto de vista científico, médico, una explicación muy detallada de cómo sí está conectado el cuerpo con la mente y con lo que llamamos alma o espíritu. Y desde luego, pues es una personalidad, vamos, muy reconocida en el mundo científico, y que de repente aparece con este tipo de cosas. En los años 1600 aproximadamente, se empieza a deslindar o a desmembrar todo lo que conocían como alquimia en ese momento, y empiezan a surgir las ciencias formales, se desprenden del tema espiritual y esotérico, que estaban unidas. De aquí viene la metalurgia, la botánica, la medicina, un montón de cosas. Y mira, ahora en pleno 2024 hay mucha gente que se está dando cuenta que se empiezan a unir, y precisamente el tema que tú platicas y cómo lo relatas y con estos detalles, pues sí, naturalmente que hay una conexión entre este tipo de cosas. Y tú lo decías hace rato, vamos perdiendo energía, nos cansa, estos procesos para ti son complicados, porque hay un contacto con la supraconciencia, con esta conciencia que te empieza a decir algunas cosas relevantes. Te has, cambiando ya de tema, y es una de las preguntas que muchos nos hacemos, además de la clásica de la lotería que me decías hace rato, que ahorita la vamos a platicar, pero ¿te echas las cartas a ti misma? Sí, antes lo hacía mucho, muchísimo, pero volvemos a lo mismo. Yo soy la peor bruja que puede haber, porque siempre te voy a decir, no te apasiones por esto, no caigas en fanatismo, porque todo en exceso es malo, todo. De nada te sirve querer controlar tu vida, cuadrar tu vida para evitar cosas, si al final del día, como te lo dije, tu muerte ya está destinada. La puedes evitar, sí, puedes evitar que te mueras hoy de un accidente, por ejemplo, pero al final del día tu muerte ya está escrita. Está escrita que a los 35 años te vas a morir, o a los 40. Está escrito. Y eso no lo puedo evitar yo, lo evita solamente Dios. ¿Te consideras una mujer de fe? Sí, creo mucho en Dios, muchísimo. Tengo un hijo que es muy creyente de Dios, de los que se va y predica el evangelio y pierden años de su vida por predicar el evangelio. Y él dice que me voy a ir al infierno. Me dice, te vas a ir al infierno, me dice.
Sí, así, o sea, sin más ni más, han Así tenido me esa dice, plática. sí, me dice, por ejemplo, te vas a ir al, sí sabes que te vas a ir al infierno. Y yo le dije, sí, también tú, por juzgar a tu mamá. Está en el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Independientemente de lo que sea, Claro, ¿no? Se pone serio cuando te lo dice. sí, se pone muy serio porque dice, sí sabes que lo que estás haciendo no está bien, eso no lo ve bien Dios. Le digo, oye, Dios curaba con las manos, ¿eh? Que no se te olvide. Y curaba a los enfermos como por arte de magia. ¿Quién sabe? A lo mejor Dios también, Jesús a lo mejor también fue un poquito brujito, brujito bueno. A más de uno vas a ponerle los pelos de Claro, punta. Eh, pero bueno, naturalmente que tenemos diferentes contextos, nuestras circunstancias son distintas, la vida nos va llevando por otros caminos y el músculo espiritual se va ejercitando distinto, cada quien lo ejercita diferente. Muchos a conveniencia y eso creo que es peor y más traicionero a nuestra fe y nuestras creencias que tener el valor de decir soy bruja, me dedico a esto, sé lo que conlleva porque pues está escrito probablemente y bueno, al final trato de hacer el bien desde donde estoy, ¿no? No me dedico a las cosas malas, si tú me pides algo lo hago, pero tú me decías que por ejemplo evitas hacer amarres. ay, sí, eso me da mucha flojera, mucha flojera. Yo ayudo a las personas, puedo ayudarlas a canalizar muchas cosas, pero menos a tener a alguien a la fuerza. Ay, eso me da mucha flojera. Estás viendo que en el día a día de por sí tener una pareja es muy difícil, muy complicado. Al final del día yo siempre les explico, si yo te hago un amarre, va a ser como cuando tienes unos zapatos nuevos que son de un número menos al tuyo. Los vas a tener, pero no te van a hacer feliz, no lo vas a poder disfrutar porque te van a apretar, te van a doler, te van a lastimar. Entonces yo por eso evito hacer amarres. No, no me gusta. Es pérdida de tiempo, de dinero y al final del día la mujer va a venir, no soy feliz, mi vida no tiene sentido, el hombre no me es... Ay, no, qué flojera. No, amarres no. Sí lo tengo, sí está a mi lado, pero no era lo que yo esperaba, ¿no? Así Ya es. me cansó. No, yo eso no. Oye, y el tema de la lotería, tú lo tocaste hace rato, por eso Fíjate me que todo el atrevo. mundo me dice, ¿por qué no nos sacamos de la lotería? Adelante si gustas. No, Ay, sí, perdón. sí, no te preocupes. Es una cosa que todos tenemos como esa inquietud de, bueno, si tú eres brujo, es como el que si tú eres médico, ¿por qué no No te te, sanas, no, no? eso está muy, está en otro nivel. Mira, a veces sí me dan números, Ok, ¿ok? Por ejemplo, el año pasado me compré un cachito de lotería porque yo soñé con esos números tal cuales. Entonces, cuando me despierto, porque todos recordamos nuestros sueños cuando recién nos despertamos, pero conforme van pasando las horas del día se te olvidan. Entonces, yo lo que hago es, me despierto, soñé y lo anoto. Entonces, los números se me quedaron tal cual. Pero yo, que nunca había jugado a la lotería, pues me compré un cachito. Y mi premio, y había salido premiado. Pero lo que no me habían dicho es que ese premio se divide entre los 12 de la tira completa. Entonces no me tocó los 200,000 pesos que había yo ganado. Me tocó una parte proporcional. sí, claro. Entonces, Dios, la vida y esto, de manera, por ejemplo, me decía mi abuela, la suerte no te va a llegar 2 veces, ¿eh? Las oportunidades nada más te llegan una sola vez en la vida, 2 no. Y tú las tienes que aprovechar. Y tú las tienes que valorar. Y las tienes que agarrar. Porque no te va a volver a llegar. No te va a volver a llegar. La lotería ya no va a volver a llegar. Porque me llegó una sola vez. Pero yo por incrédula, por no saber, por no entender, por no preguntar, no me compré todo el cachito. Si no, Toda la serie, ¿no? ya estaría yo con 250,000 pesos en la bolsa. Por lo menos, Por lo que menos. son muy buenos. Pero volvemos a lo otro. Hay personas, brujitos o esotéricos o personas que se dedican a esto, que sí buscan un bien para ellos. Yo no. Yo nunca he buscado un bien para mí. Yo he buscado un bien para mis hijos. Con que ellos sean felices y sean exitosos y lo tengan todo en la vida y vivan, con eso me doy por bien servida. Laurita, están los brujos de tiempo completo, ¿no? Estos brujos, unos muy famosos, otros no tanto, pero que son brujos 24/7 y toda su vida. Pero estás tú, que eres una mujer que tiene su día a día un trabajo de oficina,
por llamarlo de alguna manera, que un trabajo que pudiéramos llamar formal, ¿no? Porque por los estándares de la sociedad, búscate un trabajo con horario y con oficina. Bueno, tú tienes un trabajo, así tú haces tu vida normal, vas a ser súper. Eres una ama de casa, eres mujer, eres madre, eres pareja seguramente. ¿Cómo compensas? No, creo que no es la palabra, más bien, ¿cómo haces que una cosa no te saque de la otra, que no invada? Para ti, ¿cómo ha sido tener equilibrio? Creo que es la palabra. Es que mira, no puedes renunciar a esto del todo, porque es un don. Por ejemplo, tú naciste con el don de la música también. Es un don. Por más que lo quieras dejar, la música te sigue. Es igual conmigo. Yo no puedo dejarlo de todo porque al final del día me sigue. A donde vaya, lo que haga, dormida. Cuando alguien necesita ayuda, siempre va a estar para mí y yo los ayudo. Yo te lo dije hace rato, a lo mejor sueno muy, muy mala o muy prepotente al decir que yo atiendo a quien yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Porque esto es un desgaste físico, emocional, psicológico, de fuerza, de energía, que me cansa, me agota y no puedo con todo. Entonces yo digo, sí, voy a hacer, pero voy a ayudar a las personas que realmente lo quieran. Y normalmente siempre acudo a lo esotérico, a hacer más cosas cuando la paso muy mal económicamente. Porque te busca, ¿no? Por ejemplo, me fui a vivir fuera de aquí y me la pasé muy mal, no tenía dinero. No tenía estufa, había dejado todos mis muebles aquí. En el lugar donde yo fui, no sé cómo, una persona me contactó porque conocía a alguien de aquí de Tuxtepedis y le dijo, pues hay alguien muy bueno que se fue a vivir allá donde tú estás, búscala. Esta persona me buscó porque le dio mi número de teléfono y yo le dije, sí, yo te ayudo. Pero ella fue a un cuartito chiquito donde nada más tenía mi cama, no tenía refri, no tenía nada. Entonces yo le dije, vas a encontrar a tu hijo va a venir a ti, te lo van a devolver, nada más que tu hijo va a llegar muy golpeado, necesito que tengas luego las cosas para que lo puedas trasladar porque si no lo atiendes se va a morir porque va a venir muy mal. Me dijo, ¿pero cuándo? Porque no me han pedido rescate, no han tenido contacto conmigo. Entonces yo le dije, ok, vamos a hacer algo para que ellos te contacten, se apiaden y te contacten y puedas recuperar a tu hijo. Entonces hice cosas y gracias a Dios, siempre digo gracias a Dios porque al final del día Él es el que nos ayuda. La contactaron, le pidieron rescate, ella les habló, les dijo no tengo todo el rescate que me piden, solamente tengo la mitad. Entonces ellos vinieron por el dinero, se lo llevaron y ella le dijo dame un mes para que yo te pague lo demás. Y ellos dijeron no. Y lo aventaron en la carretera donde yo les dije. Haz de cuenta que le dije, entre el kilómetro tal y tal, ahí lo van a aventar. Y tú lo tienes que ir a buscar. Entonces ellos le dijeron, no, ya te lo vamos a aventar ahí, tú búscalo. Pero no le dijeron dónde. Y ella fue a donde yo le dije. Y ella agarró y fue por su hijo. En ese momento ella se lo llevó de ahí. Lo trasladó a un hospital. El muchacho perdió un ojo. O sea, sí estaba muy golpeado. Como yo le dije. Yo pensé que esa persona ya se había ido de donde yo estaba porque recuperó a su hijo y se fue, yo le perdí la vista. Y yo me acuerdo que como a los 15 días de eso que yo dije, ya se fueron, ya recuperó y al final del día yo quedo satisfecha con que haya encontrado a su hijo. Pero no, a los 15 días ella llegó y me compró refrigerador, me mandó un refrigerador, me mandó estufa, me mandó una mesa, me mandó un comedor. Me mandó una sala y eso fue en agradecimiento a lo que yo hice. Sin que yo le cobrara, sin que le cobrara nada. Tengo la duda y es que estamos expuestos todos de repente a que algunas personas que se dedican a lo malo, ¿no? Que tal vez sea algo muy generalizado, pero creo que todos lo vamos a entender. Y me imagino que tu caso no estás exenta de que estas personas te puedan llegar a buscar. Porque todos queremos encontrar a alguien, ¿no? Y cuando andamos metidos en cosas malas y se nos pierde a alguien, hacemos de todo por encontrarlo. ¿Has tenido alguna situación de ese tipo? Sí, llegó un líder
un líder de plaza a buscarme. Y ahí sí dije, niégate a atenderlo. Cuando dice, hola, soy fulano de tal, el no sé qué, de no sé cuándo, y yo dije, Santa Madre del Creador. ¿Y ahora? ¿Cómo le dices que no lo quieres atender? Yo lo único que le dije fue, señor, primera y última vez que lo voy a atender, discúlpeme, tengo mucho miedo, yo no sé si lo que yo le vaya a decir le va a gustar, yo no sé. Lo único que le puedo decir es que tengo mucho miedo y que primera y última vez. Y sí, lo tuve que atender. No le cobré, obviamente, como siempre, nunca cobro. Pero sí me dejó una muy buena cantidad. Es la primera vez, creo que me pagan como 20,000 pesos por una leída de tarot. Yo estoy sufriendo aquí y no me pasó a mí. Siento que no puedo tragar así. No, son cosas que sí te impactan naturalmente, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Son personas que tú no conoces y que no sabes cómo van a actuar con lo que le dices. ¿Qué tal si no le gusta? Tú me decías algo, por ejemplo, oye, me buscan los que más me buscan, políticos y maestros. El político porque quiere saber cómo le va a ir el maestro, porque probablemente tiene alguna situación dentro del trabajo, que también se manejan círculos de poder, sobre todo en el estado de Oaxaca, en el sur de México, los sindicatos magisteriales manejan mucho poder político. Pero en este caso me imagino que el espectro de los motivos por los cuales te puede buscar una persona así son amplísimos, ¿no? Sí. O sea, no hay, híjole, no sé. Pero bueno, no quiero ahondar mucho en ese tema porque a mí también me da miedo. No, pero sí han llegado, por ejemplo, líderes del magisterio a pedirme que los ayude a que ganen, por ejemplo, o a que sigan ahí. Sí, se han llegado. Muchas veces están ¿cómo se les puede decir? Pues lo que la gente dice, ¿no? Que el político usualmente siempre tiene a un guía espiritual a su lado, una bruja, un brujo. O sea, es cierto esto, Sí. ¿no? Sí se apoyan mucho en este Yo tipo tengo de dos. cosas. Yo tengo dos. Tú eres, ¿cómo le podría decir? Que son tus clientes, ¿no? No, son tus no son. protegidos, Ellos me dicen madrina. Ellos son tus ahijados. son mis ahijados. Son mis ahijados, mis ahijaditos. Algunas veces, sobre todo porque es un mundo muy complicado y peligroso el de la política, llegan por protección. Sí. Yo me imagino que la Siempre es mayoría. así. Y tú los cuidas, pero a ti, en el plano espiritual, cuando alguien te quiere hacer daño, No, ¿quién te cuida? normalmente yo siempre traigo contras. Siempre traigo contras conmigo. Sí me cuido mucho. Sí soy de las que se hace una limpia. Sí soy de las que se cuida. Sí soy de las que hace baños energéticos. Sí soy de las que trapea su casa con cosas. Por ejemplo, un tip que les voy a dar cuando sienten la carga muy fuerte en la casa, que hay mucho problema, que hay mucha cucaracha, que hay mucha hormiga, que hay los pleitos dentro de la casa. Yo les recomiendo, es algo súper fácil lo que pueden hacer, porque normalmente las casas siempre son lo que acumulan las energías de todos. Entonces, yo lo que les digo es, en un balde de agua, en una cubeta de agua, puedes agregar 2 puños de sal de grano, aromatizante, no sé si puedo decir la marca, Sí, morada, fabuloso del morado, echas un chorro de vinagre blanco y con eso lavas tu casa de adentro hacia afuera y sacas el agua. Y eso hace que toda la mala energía que haya en tu casa la saques a la calle. Y sirve, armoniza muy bien. ¿Haces alguna oración? Sí, obviamente. ¿Intencionas? Siempre intencionas. Siempre cuando vayas a hacer algo, intencionas. Por ejemplo, yo hace rato te dije de lo del agua. Uh-huh. Ay, ojalá, me dijiste algo así de ojalá se apiaden de nosotros y nos patrocinen. Ajá. Y yo te dije, decreta, pero haz. Porque todo el mundo, decreta que te va a ir bien. Si te paras al espejo y dices, hoy me va a ir bien, hoy tengo un buen día, sí, pero si nada más estás en tu casa sin hacer nada, ¿cómo? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, decreta que te va a ir bien, pero también haz cosas para que eso suceda. Decreta que los caminos se abran, pero también ¿qué caminos? Y aparte no sabemos pedir. Por ejemplo, tú no sabes pedir. Nosotros, casi la mayoría de personas no saben pedir. Todo el mundo dice, no, pues es que quiero que llegue el amor. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo quieres? Yo quiero un hombre que sea trabajador, que tenga buenos sentimientos, que sea güero, que sea alto, que sea chaparro,
tienes que decretar al hombre, tu hombre perfecto, tu amor perfecto lo tienes que visualizar. Y una vez de que ya visualices, le tienes que decir a Dios, al mundo, al universo, al cosmos, a la vida, a quien tú creas. Señor, hoy es un día menos para conocer al amor de mi vida, que te recuerdo que es güero, chaparro, que sea abogado, que tenga dinero, que sea estéril, que no tenga mamá para que me quiera con todo y hijos y que no me haga la vida difícil la suegra. Pero de verdad, en cómo pidamos o cómo sepamos nosotros lo que queremos, es como te va a llamar. Y nosotros somos un imán, somos energía, atraemos cosas. Obviamente que si tú estás postrado en tu cama y no haces nada y solamente te la pasas de fiesta en fiesta, pues obviamente aunque quieras decretar, aunque los caminos se abran, no se va a hacer. O por ejemplo, hay gente que dice, vibra muy bonito, vibra y haz que esto suceda y brilla. Oye, Jesús estaba en su mejor momento, y lo crucificaron. Entonces no, las cosas buenas te las tienes que guardar para ti. No lo digas. Igual tus proyectos no los digas, porque se roban tus ideas. No me hagas hablar. Fíjate que tengo eso de repente y me ha regañado mi esposa y me dice, es que todo el tiempo estás diciendo lo que vas a hacer. No, bebé. Y pasa que muchas veces ya no lo hago. Sí, guárdate las cosas. Dicen que el triunfo y los planes se guardan. No sé si es que soy muy confiado de la gente o no sé, pero la verdad es que sí no se lo puedes contar a como que a cualquiera, ¿no? Siempre va a haber alguien ahí. Y siempre la envidia. Ay, no, la gente cómo es liosa con la envidia. Y sabes que la envidia es una de las brujerías más grandes que puede haber. Y eso es un poder que cualquiera tiene, el envidiar, sí. ¿no? Es, por ejemplo, ay, te tengo envidia de la buena. No. Envidia es envidia. Buena o mala es envidia. Y eso no debe de existir. No. ¿Cómo sé si el envidioso soy yo? No, ¿cómo vas a ser envidioso si mírate dónde estás? No, pues bueno, son cosas que pueden pasar de repente. No, mírate dónde estás. Mira lo que tienes. Mira lo que has logrado a tu edad. Es, por ejemplo, a mí me dicen, ay, que yo no sabía que eras bruja. Espérame, sí soy bruja, pero trabajo de diferente manera y lo hago como yo quiero y no cobro y no esto, no el otro. Porque si te vas a una población, a una comunidad donde hay el típico brujo del pueblo. Sí, pero ese brujo no tiene carro, no tiene casa propia, no tiene iPhone. ¿Me explico? Hay personas que lucran y cuando lucras con lo que las personas necesitan, con el dolor de la gente. Cuando lucras, no te va bien. Cuando lucras, nunca te va a ir bien. Cuando lo haces con el afán de querer sacar algo. Por ejemplo, ayer una persona que llegó, que quería que yo la atendiera, yo le dije, no, es que no lo voy a hacer, no quiero. Es que fui con una persona y me dijo que le tenía que dar todo lo dorado de mi plata, de mi casa. Y la tonta fue y le dio todas las alhajas que tenían porque pues eran doradas. Le dije, pues estás más loca tú al hacerle caso a una persona que te dice que te despojes de lo poco que tienes. Eso no sirve. Y la gente se lo da. O por ejemplo, yo veo que hay personas que dicen, no, es que, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo, no, pues es que no cobro. No, es que fíjate que fui con una persona y me cobraba 50,000, 100,000. Le digo, ¿y se lo diste? No, pues es que le tuve que pagar. Le digo, no, pues estás cañona. ¿Y te sirvió? No, pues no vi resultado. Pues entonces no sirve. Estás lucrando con la necesidad de las personas. Y eso no está bien. Eso sí se van a ir al infierno. Y es bien común, hay mucho de eso, ¿no? Naturalmente que el tiempo que uno invierte en el trabajo, pues tiene que ser remunerado, ¿no? Pero ya cada quien toma la decisión de cómo hacerlo. En tu caso, bueno, pues no hay esa parte de tengo tarifa y es tanto. Bueno, a ver, pues de acuerdo a lo que si te funcionó y me quieres traer algo y después me quieres traer otra cosa, pues te lo voy a recibir, pero no es como que te voy a cobrar 30,000 pesos por esto que vamos a hacer, 5,000. No, me decías, incluso te han dado hasta pasteles por... Sí, gallinas. Negras. No, en serio, gallinas, así de, mire, le traje una gallina. Y yo, ay, muchas gracias. Es válido. Por lectura, digo, sí, claro. Al final es así. ¿Te has dado cuenta si alguien te ha querido hacer daño? Sí. Fui una vez con una persona, una amiga, una de mis mejores amigas estaba friegue y friegue que le leyera yo el tarot y no quería. Y me dice, ay, voy a ir con otra. Y yo, ve, ándale, ve. Y fue con otra persona y me dijo, oye, ¿qué crees?
acabo de salir de tal persona y está tu foto ahí. Y yo, ¿cómo crees? Y pues fui, entré, vi toda la majestuosidad que tiene de figuras ahí. Y yo dije, ay, me vi, ahí en su altar me vi, ella me atendió. Pero fíjate cómo hacen las cosas, ni siquiera se dio cuenta que la de la foto era yo. Porque yo llegué directo a lo que fui, agarré mi foto y la rompí y le dije, entre brujas no nos podemos hacer daño, ¿eh? Y lo que me desees y lo que me hiciste se te va a regresar 7 veces 7. Qué fuerte. Y mira, acá estoy, bien bonita, bien guapa. Sí, y seguirás así seguramente. Sí. Es difícil lidiar con la popularidad porque esa es tu realidad, ¿no? Si bien a lo mejor va a haber algunos de la comunidad que no tengan el gusto de conocerte, los que te conocemos de aquí sabemos que tu nombre sale a relucir cuando alguien pregunta por, oye, necesito a alguien bueno que me ayude. Entonces sale el nombre de Laurita. ¿Cómo lidias con eso? Muchísimas gracias por eso. Me da mucha satisfacción y más satisfacción me da que personas que me conocen de casi toda la vida, como tú, no sabían que yo era esa Laurita. Ese lado de esa Laurita no la conocían. Entonces eso me da más gusto porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y como te gusta además, porque tú has decidido cómo llevar esa carrera, ¿no? Sí. ¿A quién atiendes, a quién no? ¿Quién se entera de lo que tú haces, quién no? ¿Cuánto cobras y cuánto no? Y son cosas bien valiosas y que son dignas de aplaudir. Y como también es valioso, y yo te agradezco mucho el que estés aquí, porque también no es algo que comúnmente haga la gente, ¿no? Y sobre todo cuando te dedicas a algo así, sabes que te expones, pues es complicado, a pesar de que sí manejas redes sociales. Tú tienes un canal de TikTok. Sí, tengo un canal de TikTok y soy de las brujas modernas, porque te atiendo por Telegram, por Instagram, por Facebook, por FaceTime, por todo, por todas las redes. Nada más me falta cobrar por Bitcoins. Oye, ¿y tienes tu Facebook también? Sí. ¿Ahí cómo apareces? No. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no he tenido un tiempo para hacerme... pues una de las personas que te dijo que yo era bruja, siempre me ha dicho, abre un canal de YouTube, abre tu página de Facebook, abre tu Instagram como bruja, la vas a armar, tienes muchísima gente, por ejemplo, pero no me da tiempo, ¿sabes? Porque al final del día tú tienes que atender a las personas. Sí. Y no, a veces no tengo tiempo. Sí, o me dedico a crear el contenido o me dedico a atender. Y creo que, pues al final, zapatero a tu zapato, dicen muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, pero de cualquier manera aquí tienes tu casa y cuando sientas esa inquietud, cuenta conmigo para lo que gustes hacer. Pero ¿cómo te contacta la gente? Te vuelvo a repetir, yo creo que la mejor recomendación es la que se da de boca en boca. Porque me van a preguntar. Te paso el TikTok y ahí que me dejen un mensajito y claro que sí los atendemos. Y para todo hay solución, para todo. Tanto para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas, siempre hay solución. ¿Te puedo hacer una consulta en este momento? Claro. Tengo una inquietud. Dime. Y es una inquietud que la verdad me impactó mucho. Ya luego hablamos de tus honorarios. No sabía si lo iba yo a contar. La verdad que es algo ahora de último momento, pero tuve un sueño. Me asustó mucho, fue muy impactante. Pero en este sueño yo estoy en la ciudad, no es parecida a Tuxtepec, es una ciudad que aunque no ubico, tampoco me era ajena, pero estaba dando vueltas en un vehículo con uno de mis hermanos, con el mayor. Pasaban varias cosas, muy vívido, pero ese no es el punto. El punto es que en algún momento me dice, vamos a alcanzar a mi mamá. ¿Ok? Llegamos a un estacionamiento subterráneo. Y en ese estacionamiento subterráneo empezamos a discutir una situación que tenemos actualmente. Pero por alguna razón aparecen dos sillas metálicas, muy parecidas a las que usan los dentistas, encontradas, pero
una al lado de la otra, es decir, una viendo como estoy yo y otra viendo hacia el otro lado, con espacio suficiente para girar sobre su eje. No se podían mover, solo giraban sobre su eje. Y por alguna razón teníamos que probar esas sillas. Y yo le decía, no, hombre, se ven bien, súbete, no pasa nada. No, adelante, no. Pero el siguiente punto del sueño que ya saltó muy raro de repente fue un dolor de cabeza justo en la frente. Justo en la frente, pero era un dolor que me asustaba. Y yo sabía que yo tenía una herida en ese momento y sabía que no estaba bien. Y empecé a buscar rápido algo donde me reflejara. Yo buscaba un espejo, no encontré un espejo, pero era una cosa como de acero inoxidable. Pero yo ya iba sabiendo que era algo aquí en la línea del cuero cabelludo. Me pasaba la mano, pero no veía sangre. Pero cuando yo me alcanzo a ver en esta lámina, veo como si se me hubiera despegado la piel del cráneo. Y alcanzo a ver, porque sí los distinguí, como unos muñecos de estambre, en tonos como cafés claros, como el color del café capuchino así. Pero eran muchos. Y entonces ahí ya veo sangre. Y yo me levanto la piel, fue horrible. Uh-huh. Yo me levanto la piel y empiezo a sacar los muñecos que estaban entre el hueso del cráneo y la piel. Pero eran muchos y había unos como muy adentro. Entonces saqué los que pude y todavía veía yo más y le decía yo, es que me tienes que llevar al hospital. Y en ese momento yo agacho la cabeza y entonces ya viene el chorro, ¿no? Ya después, bueno, estoy en el hospital en lo que alguna vez fue la clínica del ISSSTE aquí en 5 de mayo, esa de 2 plantas que no sé si exista todavía. Pero eso fue lo que pasó. Y pues no sé, o sea, créeme que no había querido platicarlo, sí lo hablé con mi esposa esa mañana porque fue espantoso. Ok, ¿tu mamá vive? Sí. Ok. Mira, normalmente nosotros cuando tenemos sueños los queremos interpretar de manera catastrófica por cómo fue, por el impacto que tuviste de la sangre, todo este rollo. Pero yo veo más allá de eso, yo veo más allá de que quizás esos muñecos que tienes son los fantasmas que nos hacemos en la cabeza, que necesitamos desecharnos porque nos está haciendo mucho daño. Hay algo dentro de tu familia que no ha estado cuadrado, hay algo que no ha tenido un buen arreglo y necesitas sanarlo porque te está enfermando, literal te está enfermando. Entonces, el pendiente que tengas que hacer, tienes que hacerlo. Tienes que ya llegar a un acuerdo de solución, porque te va a llevar más allá a tener más problemas y entonces vas a tener tanto problema que no lo vas a saber controlar y te vas a enfermar de manera real. Entonces, cuando tú ves esos sueños que son tan catastróficos dentro de tu vida, significa que es porque tenemos que poner un alto para que nosotros podamos solucionar. Y esos muñecos que te haces en la cabeza, esos nudos que te haces dentro de la cabeza son los que no te llevan a poder sanar. Entonces, el problema que tengas dentro de tu familia tienes que arreglarlo, porque todo, absolutamente todo tiene solución, todo. Y si tú no pones un límite ahorita para poder crecer, porque eso no te está dejando crecer, y si no te deja crecer, no vas a poder llegar a tener más cosas de las que ya tienes, porque llega un momento en que nos sentimos planos. Ya tengo esto, pero estoy plano, no puedo subir, no puedo llegar más allá. No puedo subir de donde estoy. Y es por eso, porque los problemas que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida, los tenemos tan arraigados ya nosotros que eso nos hace como poner pesas en nuestra vida y decir, no, hasta que sueltes esto que no te sirve, hasta que soluciones este problema que no te está llegando a ningún lado y que no te está haciendo ningún bien, no vas a poder avanzar. Si tú lo solucionas, te prometo que vas a avanzar más y vas a llegar a tener más gente de la que tienes y vas a llegar a tener, por ejemplo, yo me imagino que ya te pusiste una meta en este programa y no la has podido lograr. Estás como ahí, tablitas y no puedes subir. Si sueltas esto, vas a poder subir. Llegas al 1,000,000, por ejemplo. Pues
ahí dijiste algo que sí es muy cierto. Sí tenemos una meta desde hace algunos meses. Dejé 50 días de generar contenido. Estamos regresando más o menos. Este es el 4º episodio contigo del regreso. Y ha sido complicado y sí he estado distraído. Y bueno, pues para los que querían ver a lo mejor un poquito de lo que puede hacer Laurita, pues ahí lo tienen, ¿no? Tengo mucha confianza con la gente que está conmigo en la comunidad, con mis suscriptores, que me hacen llegar mucho cariño a través de sus mensajes y por eso me atrevo a hacer estas cosas, aunque son muy personales y difíciles de hablar, porque entonces viene la respuesta. Si yo pregunto, pues yo la Claro. busqué y al final sé que eso me va a mover y me va a pegar y me va a doler. ¿Cómo no? Si son cosas que estoy viviendo, pero también es parte de porque mucha gente no se atreve a dar ese paso. Yo el mensaje que quiero mandar con esto a la gente es que se atrevan y que busquen a alguien que los pueda ayudar, ¿no? Ahora tú estás acá conmigo, por eso me tomé el atrevimiento también y estoy seguro que quienes tengan alguna inquietud van a saber llegar al lugar indicado. Y también me voy a tomar un atrevimiento, Laurita, porque yo siempre dije que yo nunca iba a recomendar a nadie. He estado con personas maravillosas a las que yo admiro y aprecio y la verdad que me han dado grandes mensajes, pero si hoy tuviera yo que tomarme este atrevimiento, como te decía, yo creo que te recomiendo a ti, No, hombre, ¿no? muchas gracias. Entonces, ojalá que vengan cosas buenas para todos, estoy seguro que así será y que no sea la última vez que nos veamos, porque hay mucho tema para platicar. Este mundo esotérico, mágico, milagroso, místico es muy amplio, las historias y las anécdotas hay muchísimas y estoy seguro que hay grandes historias todavía por delante, pero no te quiero quitar más el tiempo además. No, hombre, muchísimas gracias. Sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Ahorita fuera del aire te voy a recomendar qué hacer para que subas como el agua. Y me gustaría estar contigo para cuando lo hagas porque es muy bueno. Es muy bueno. Muchas gracias, Lorita, así No, será. hombre. Y pues nada, comunidad, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estoy como atorado todavía. No, hombre. Pero bueno, es parte de, la verdad que en esa búsqueda incansable del porqué de las cosas y entender qué significan y que son más normales que paranormales y más de la vida cotidiana que otra cosa y que muchas veces esas ataduras que tenemos, esos nudos, como decía ahorita Laurita, pueden ser desatados por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Necesitamos acercarnos a las personas correctas hoy por hoy porque solos no podemos. Pero aquí hay una gran comunidad para todos ustedes. Aquí tienen un gran amigo de este lado de la ventana y espero que a través de sus dispositivos podamos seguir llegando a ustedes. Ojalá que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y lo único que les pido es que ahí, cuando lo estén escuchando en medio de la noche, tal vez escondidos debajo de las sábanas, eviten a toda costa voltear su mirada, pero si es el último recurso, solamente te pido que no mires por la ventana.